esos mismos dos versos en la versión Reina Valera 60, que es la que la mayoría de ustedes tienen, porque hay cierta variación en algunas palabras con el significado muy símil, pero quiero que escuchen. Y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis, esa es una de las variaciones, las virtudes, otra, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia. Yo quiero mostrarles a ustedes, de cierta forma, dos cosas que llamaron poderosamente mi atención en ese pasaje, con esa carta de Pedro y lo que estaba sucediendo en el ambiente, para yo entender que tras de esto hay una voluntad, es como si Dios quisiera señalar o resaltar algo de manera particular para llamar nuestra atención, para que pongamos mucha atención, valga la redundancia, en esto y que podamos nosotros entender lo que Dios está haciendo. Una de las cosas que llama mucho mi atención esta carta es que es escrita por Pedro. Pero ahí está pasando algo muy especial, y es que ¿cuál es la característica o cuál fue la característica de Pedro como apóstol? Pedro dirigía la mayoría de sus esfuerzos para predicar ¿a quién? A los judíos. ¿Por qué a los judíos? Porque obviamente pueblo selecto por Dios, en principio primogénito, pueblo primogénito de Dios, pero él se encargaba de predicarle a los judíos. ¿Por qué? Porque él fue formado en ese ambiente en el que los judíos fueron aquellos que fueron llamados a salvación. A los judíos fue que se le fue entregado Jesús, y él llevaba su predicación a aquel primer pueblo al que Dios seleccionó y lo llamó su pueblo. Amén. Eso me llamó mucho la atención, pero hay otra cosa que me llama mucho la atención. ¿Cuántos de ustedes han leído esa primera carta de Pedro? ¿Ustedes saben a quién está dirigida esa carta? ¿A quién? ¿Y quiénes somos nosotros? Los gentiles. Llama mi atención el hecho de que, ¿por qué siendo Pedro, alguien que le predicaba a los judíos, hace una carta dirigida a los gentiles? Y aquí hay algo extraordinario, y es que eso me demuestra que en esta carta, y como toda la Biblia, pero de manera muy especial y de manera puntual, Dios está señalando que ahí no hay una voluntad humana de ninguna clase. Ahí hay una voluntad divina en todos los sentidos. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero fue al mismo Pedro que Dios tuvo que revelársele para que entendiera que él no solamente estaba llamado a predicarle a los gentiles, a los judíos, sino que también a los gentiles. Tuvo que decirle: no llames inmundo a lo que yo he creado. Tuvo que llevarlo a la casa de alguien que no era judío, porque Dios le dijo que había escuchado las oraciones de ese que no era judío. Ve allá a su casa. Es decir, que Dios tuvo que tratar de manera especial con Pedro para que entendiera que también los gentiles habían alcanzado una salvación, porque Jesús murió tanto por los judíos como por los gentiles, y a ellos, a nosotros, nos dio también la salvación con su muerte y resurrección en la cruz. Vamos claros hasta ahí, ¿verdad? Gloria al Señor. Veamos, mis amados, veamos que
La primera descripción que hace Pedro en el verso 9 es que dice: vosotros sois, vosotros son, nosotros somos, ustedes son, traducido un poquito más a nuestro español de hoy en día. ¿Qué dice? Linaje escogido. Gloria al Señor. ¿Qué entendemos por linaje? ¿Qué nosotros entendemos por linaje? Linaje, mis amados, no es más que una descendencia o una ascendencia de un grupo familiar. Pero la palabra linaje tiene algo muy particular y muy característico, y es que la palabra linaje normalmente se usa cuando tú estás en búsqueda de una herencia o de un título. No sé cuántos me siguen. Es decir, cuando yo digo yo soy del linaje real, que yo estoy buscando? Corona. Cuando yo digo yo soy linaje de fulano de tal, que murió en tal fecha, ¿qué estoy buscando? Deme lo mío. Yo toco. Yo soy hijo. Yo heredo. La palabra linaje está muy asociada a esa palabra heredad, a esa palabra de que algo viene con todo eso. Aunque se refiere a ascendencia y descendencia, la palabra linaje está asida, bien amarrada a lo que a mí me corresponde por pertenecer a esa familia. Amén. ¿Cuántos me siguen? Amén. Pero la palabra linaje no está sola. Dice, ¿linaje qué? Linaje escogido. ¿Y qué entendemos por la palabra escogido? El equipo rojo de la pelota invernal, ¿verdad? Qué fuerte. Y lo chulo es que nadie entendió. Gloria al Señor. Escogido, mis amados, no es más que la traducción que vemos en cualquier diccionario es seleccionar de un grupo alguien o algunas personas. Seleccionar, escoger, tomar de mucha gente uno o dos. Y esa palabra está unida una con la otra. Somos ¿qué? Linaje escogido. Eso, mis amados, nos está diciendo a nosotros que Dios nos ha hecho familia, nos ha hecho heredero por una escogencia, porque Él nos escogió, porque Él nos llamó. Él nos está dando un privilegio de poder heredar lo que Él tiene para nosotros, porque Él nos escogió a nosotros para que seamos de su linaje. Amén. Todo esto lo estoy diciendo porque nosotros tenemos que entender algo extraordinario, que nosotros no le estamos dando el valor necesario para que Dios pueda demostrar y hacer cosas aún mayores de las que está haciendo en nuestras vidas. ¿Cuántos de los que están aquí de alguna forma han estado cerca de alguien que esté a punto de firmar o que haya firmado con un equipo de pelota? Gloria al Señor. ¿Cuál es la reacción de una persona que le digan, tú has sido seleccionado para firmar con un equipo de grandes ligas? Siente la gloria de Dios de una vez, ¿verdad que sí? A ese se le resolvieron su problema, ¿verdad que sí? Pero aún eso, que es buenísimo, sobre todo cuando tú llegas a grandes ligas, que te ganan tu bonito bueno, que tú dices de aquí para adelante ya no se come más plátano con aceite vacío, ¿verdad que no? Pero aún esa escogencia no tiene comparación con la escogencia de Dios para que tú empieces a ser familia del linaje de Dios mismo y que tú puedas heredar lo que no se corrompe, lo que no pasa, lo que no se acaba, lo que no se gasta, por siempre junto con Él. Hay gente que tiene sus estadísticas. ¿Cuántos de los que practican llegan a ser grandes ligas? Hay muchísimas estadísticas, muchísimos números alrededor de eso. Pero ¿cuántas personas se han puesto a pensar de entre tantos millones de personas que hay en el mundo que se pierden a diario? Dios tuvo la misericordia de escogerme a mí para que formara parte de su familia y de su salvación. Gloria a Jesús.
Hechos 26, 18, en una narración, ahí dice, a fin de que abra sus ojos, refiriéndose a Pablo, para que vuelvan las tinieblas a la luz y la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los sacrificios. Es decir, que Dios está hablando también ahí de herencia, entre los santificados. Herencia entre los santificados. Es decir, que Dios está hablando que realmente nos hace parte de una herencia cuando nos llama, cuando nos escoge, cuando nos hace parte de ese linaje que Él escogió para que nosotros fuéramos partes de Él. Amén, mis amados. Gloria al Señor. Entonces, en ese sentido, y voy a tratar de ser breve en esta parte para poder llegar realmente al punto que quiero y no extendernos más del tiempo que pudiéramos hacerlo para que estemos cómodos. Pero no quiero dejar pasar, aunque no somos una iglesia, ni nosotros como predicadores hemos sido instruidos en predicar por fechas, ni nada por el estilo, pero no quiero dejar pasar por alto el hecho de que hoy nosotros como país estamos celebrando nuestra independencia. Y la verdad es que me hubiese gustado poder grabar una conversación que Katie tuvo conmigo, porque yo simplemente hubiese tenido que poner la grabación aquí, ponerle el micrófono y al final yo hago el llamado. Pero es algo interesantísimo que ella me decía acerca de esta nación. Y es la misericordia que Dios ha tenido con nuestra nación desde el principio de los tiempos, desde que se empezó a escribir historia de nuestro país, las cosas que Dios ha hecho y cómo nosotros tenemos que ver la mano de Dios en todas las cosas que ha pasado en nuestro país, en nuestra isla, en nuestra nación. Mis amados, nosotros, supuestamente sin descubrir, vienen y nos descubren. Nos descubrieron. Estábamos perdidos y nos descubrieron. ¿Verdad? Los españoles llegan a esta tierra. Y aunque nuestra historia, porque hay que saber que una historia es la nuestra y otra historia es la que se narra desde otro punto de vista, pero nuestra historia nos dice a nosotros que en ese tiempo, en ese momento del descubrimiento, sucedieron muchísimas cosas que afectaron nuestra nación, que afectaron nuestra isla. Que muchos de nosotros bromeamos el cambio de espejos por oro. Que nosotros mismos podemos ver en la historia como se narra de que debido al trabajo arduo muchos de los indígenas se extinguieron. Y muchas cosas pasaron en nuestra nación en ese proceso de descubrimiento, de colonización y de todas las demás cosas. Sin embargo, y esto hay que tomarlo mucho en cuenta, ese proceso ocasionó algo muy interesante. Y es que nos presentaran a alguien llamado Dios con un hijo llamado Jesucristo. Yo no sé si ustedes están cayendo. Nosotros siendo politeístas, que creíamos en varios dioses, en el dios sol, en el dios luna, en el dios flor, en el dios todas las cosas, ¿verdad? En todas las demás dioses, se nos trae, aunque el Señor iba a ir arreglando en el camino esa ideología y nos enfocara más bien en la verdad, luego escrita en la palabra, que se nos trajo la palabra más adelante, pero ese proceso hizo que nuestra nación conociera al Dios que predicamos. Pasa mucho tiempo después y aún en el proceso de que si pertenecemos a España, si no pertenecemos a España, viene uno de los gobernadores y dice, no, nosotros vamos para España otra vez y vamos nosotros a pertenecerle a ellos. Y mandaron cartas y mandaron asuntos, somos de ustedes otra vez. ¿Y usted sabe qué pasó? No hicieron caso. Y entra un espacio donde se llamó la España boba, pues nosotros estábamos supuestamente
junto con ellos, y al final ellos no querían nada con nosotros por otras negociaciones que ellos tenían con Francia. Yo no sé si ustedes ven la mano de Dios. Nos estábamos nosotros dando como esclavos y el Señor decía, no, yo quiero esa isla libre porque ahí yo tengo propósitos en ese lugar. Pasa luego el tiempo y tenemos una invasión de un país extranjero, país que los franceses le enseñaron a pelear, le dieron armas, les enseñaron cuál era la milicia, les enseñaron a cómo guerrear con el ejército más aguerrido que existía en aquel momento. Fue que le enseñó a pelear, a manejar las armas. Nos invaden durante un tiempo y se levantan 2 o 3 que yo no creo que supieran pelear muchas cosas, porque incluso eran parte de la élite que tuvieron que financiar ellos mismos y con su propio chelito comprar 2 o 3 cañoncitos y 2 o 3 bazooka, no, ¿cómo se llama? Lo que trabuco, 2 o 3 cositas de esas. Eso dice la historia, mis amados, yo no me lo estoy inventando. Y cualquier cosa, yo le doy el teléfono del profesor que me lo dio, porque a lo mejor es el que tiene problemas. Y algunos libros que él me recomendó. No hace tanto, fue en estos días. ¿Qué pasa, mis amados, con esto? Es cierto, no teníamos ni siquiera las armas, sino la voluntad de un grupo de hombres que antes de soltar el vejigazo, el trabucazo, el escopetazo, como ustedes le quieran llamar, tenían una ideología de una nación. Tenían una bandera diseñada, tenían una frase establecida para esa bandera y tenían un montón de cosas donde la primera palabra que aparecía era Dios. Yo no sé si ustedes están claros de lo que está pasando. Yo no vengo a hablar de historia y muchos de ustedes pudieran ser historiadores delante de lo que yo estoy diciendo y ustedes encadenan las cosas tal vez un poquito mejor, pero tengo que hacerlo rápido por causa del tiempo. Había un grupo de personas que no tenían las herramientas, probablemente no sabían pelear, probablemente no se podían enfrentar contra un ejército que había sido preparado por el ejército más aguerrido de la época, con personas con un coraje mucho mayor del nuestro. Y di que con un trabucazo, ¡pam!, salieron huyendo. ¿Qué pasa, mis amados? ¿Qué es eso? Dios tiene que haber metido su mano, mis amados. Y eso me lleva allá con el asunto de Gedeón. No es el grupo de personas, no es el número de personas con quien yo voy a batallar, no, es el grupito de personas que Dios vaya delante de ellos porque yo tengo un propósito con ellos. Gloria a Jesús. Está el hecho también de cuando José salió con los amorreos. Yo me exploté de la risa cuando lo estaba leyendo. Pero yo, no, Dios, ¿por qué tú no eres fácil, Señor? Dios, tú no eres fácil. Josué va a enfrentar los amorreos, creo que es, si mal no recuerdo, ustedes me corrigen, o luego en las casas leyendo, pues se darán cuenta, cualquier cosa. Y Josué iba adelante allá, vámonos contra ellos. Y Dios le dijo, vete porque yo voy delante de ti. Y los amorreos, cuando vieron puestos tigres que estaban dispuestos a arrancarle la cabeza, se mandaron. Y Dios se quilló. Y dice la Biblia, no lo digo yo, que le entró a pedrar. Dice la palabra, búsquenlo ahí, déjame ver, tengo aquí Josué 10:6. Dice la palabra que fueron más los muertos de las piedras que cayeron del cielo que los que murieron a espada. De ahí salieron los de la UAS. Perdón. No. Más fácil me perdonan lo de la UAS, que si yo digo lo de Asua, allá fuera falta que me parte. Acuérdate que estamos para el sur. Gloria a Jesús. Por eso no lo dije. Por amor a mis hermanos. Aleluya. Y a mi cabeza. Dios... Ya me habló uno de Asua. Hablamos ahorita, varón. Mis amados, yo no sé si usted está claro
que lo que está pasando es que hay un propósito de Dios en todas las cosas, porque es que son ilógicas. Si ven nuestra historia, vamos agarrados de la mano con un Señor que nos sacó desde el principio de nuestra historia, se involucró en nuestra historia y no ha salido de nuestra historia. Años después, empezamos a coger candela. ¿Quién fue que voció ahorita? Yo tengo 65. Viene historia, donde no hay historia para muchos de nosotros, pero para ellos fue un presente. Viene una dictadura. Viene una dictadura donde nuestros padres y muchos de los que están por aquí, que no voy a mirar para allá, porque los amo, nos contaron. Varón, usted también leyó historia, ese pelito está muy negro, a menos que usted se lo tiña. Nuestra historia dice que en ese tiempo de tribulación, donde había mucho temor, donde nadie podía salir a la calle, donde salía una persona y la persona lo que tenían eran los familiares, los que estaban orando a Dios que volviera. En ese tiempo de tribulación, en ese tiempo donde la dictadura nos arropaba, estaba sucediendo algo en otro lugar donde Alemania estaba persiguiendo a los judíos, el pueblo primogénito de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Quién sabe lo que pasó en este país? ¿Qué pasó en este país? Trujillo, el dictador, el que le arrancaba la cabeza al más bonito. Los hombres aquí se casaban con mujeres feas, porque si se casaban con bonitas y Trujillo le gustaba, lo mandaba a matar. Parece broma, pero es así. Señor, bueno, vamos a ver a quiénes se les manda esta grabación. Bueno, bien, a ver, tengo problemas. Sí, porque anda un hijo de él por ahí. Bueno, como quieras, sangre, linaje. Mis amados, en ese momento pasó lo que establece la palabra en el Éxodo. Yo tengo la potestad para hacer endurecer o no endurecer el corazón del faraón, porque la voluntad de Dios estaba ahí. ¿Qué pasó allá en Egipto? Dice la palabra que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Para qué? Para que no dejara salir a su pueblo. Pero para que simplemente no lo dejara salir. No, para hacer ver la gloria de Dios. Tú eres dictador, tú qué sé yo qué. Óyeme, ahí fueron 2 milagros. El primer milagro fue que Dios ablandara el corazón de este hombre y que se hiciera todo un pueblo exclusivamente para los judíos. Venga todo el judío que quiera. Y se hizo un pueblo. ¿Qué dice la palabra? Ayúdenme. ¿Qué dice la palabra en Génesis? Bendeciré a los que bendigan y al que te maldiga maldeciré, refiriéndose a Israel, a la descendencia de Abraham. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay un propósito de Dios y todo esto es para hacerle ver algo. Les decía que hubo 2 milagros. El primero fue que Dios ablandara el corazón de Trujillo. Y el segundo fue que cegara los ojos de Hitler. Porque cuando le dijeron que en República Dominicana, dice, ¿dónde está eso? Y se cansó de buscarlo. Y el Señor le tapó los ojos para que no la viera. Y cuando no la vio, dijo, ay, dejen eso así, porque ¿dónde está eso? Gracias al Señor. Porque todavía estuviéramos tirando tiros. Dios tiene un propósito, mis amados. No es tan solo eso, mis amados. Hoy en día, nuestros hermanos de Venezuela están pasando por una situación bien difícil. Mis amados, yo no sé, pero Dios ha llamado a esta tierra como una tierra de puente a las naciones, una tierra de bendición, donde aún ellos se le ha abierto las puertas para que Dios haga lo que tiene que hacer con ellos para restaurar
su tierra en su momento. Cuando pase su proceso, Dios está haciendo cosas, pero mientras tanto esta tierra que no nos pertenece a nosotros, esta isla Dios la compró con sangre. Nos hizo linaje escogido para Él. Otra cosa, hay un escritor, poeta, Pedro Mir, que dice, o uno de sus más extraordinarios poemas, dice: hay un país en el mundo, en el mismo trayecto del sol. Déjame leer otro pedacito, espérese. Dice: oriundo de la noche, colocado en un universo, en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol. Wow. Yo tengo que leer el último pedacito porque si no lo leo me voy a morir. Dice: sencillamente claro, como el rastro del beso de las solteronas antiguas, o el día en los tejados. Me moría si no lo leía. Pedro Mir se le olvidó algo, que en esa parte que decía, en el mismo trayecto del sol, hay un país en el mismo trayecto del sol. Debió decir, hay un país en el mismísimo trayecto de todos los ciclones que se forman. Medio a medio estamos, se forma un ciclón y tiran la proyección y nos da medio a medio cada vez que la tiran. Mis amados, yo no estoy relajando. ¿Y por qué ustedes se ríen? Yo estoy muy serio. Ahí se va a poner mala. Es cierto, estamos en la misma dirección de todos los ciclones. Y cada vez que se forma uno, la rayita esa que tiran pasa, entra por Higüey y sale por allá por Santiago Rodríguez. Medio a medio, así, fraquiti. Hace 11 años, yo estoy malo en geografía, a lo mejor sale un chisme para abajo. Hace 11 años, mis amados, y oro al Señor para que continúe así. No ha habido uno que aún trayectándose por el mismo medio, nos haya tocado. ¿Quién controla los ciclones? Yo entiendo que Dios está en esto. Somos 3 países continuos, uno incluso en la misma parte de nuestra isla, pasa por Puerto Rico, da un brinquito y cae en Haití. Eso no tiene nombre, mis amados. Dios tiene que estar en esto. Dios tiene que tener esto. Es que Dios tiene que estar en esto obligado. Gloria al Señor. Mis amados, ¿por qué Julio se metió en la historia? Porque hay algo que yo quiero que tú entiendas. Es que tú eres el linaje del Señor. Tú has sido elegido por Dios por todos los lados. Aquí no hay excusa. Y le voy a dar este dato, y es que, ¿qué significa? ¿Cuál significado tiene la palabra nación, pueblo, ciudad? No es más que una excusa gramatical que nosotros utilizamos para darle una personalidad a un grupo de personas. Eso nada más tiene personalidad en lápiz y papel. Una cosa o un significado o un conjunto de cosas no tiene personalidad real. Eso es un invento que lo hemos hecho nosotros para poder adjudicarle o quitarle algo a un grupo de personas, pero no tiene real, tangible, una personalidad. Quienes tenemos personalidad somos tú y yo como individuos, como personas. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que cuando yo digo nación es simplemente para yo gramaticalmente poder reunir un grupo de personas, darle una personalidad, pero no existe tal personalidad. La personalidad la tiene tú y tú de manera particular. Que cuando yo digo que Dios se la cogió con esta nación, tú sabes que yo estoy diciendo, Dios se la cogió contigo. Dios te seleccionó a ti. Y tomó como excusa gramatical el conjunto, porque Él le plació
nación, que fuera el conjunto, pero es de manera individual que Dios te ha llamado a ser su linaje, su hijo, pertenecer a su familia. Yo quiero que tú tengas parte de mi herencia. Una herencia perpetua y para siempre. Todo esto que yo he tratado de hacer es para hacerte ver que tú has sido escogido por Dios. Y un verso que me fascina, porque creo que fue el primero con el que tuve un contacto directo. Entiendo que Dios habló a mi corazón, tanto así que hasta recibí un regalo, una taza con ese verso inscrito. Y es el de Juan 15, 16, donde dice que no hemos sido nosotros quienes escogimos a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros. Él nos llamó a nosotros, nos hizo su linaje. Yo no sé si usted está entendiendo lo poderoso de lo que estamos hablando. Dios te eligió a ti dentro de un grupete de bandidos. Te cogió a ti que era otro bandido. Nada más dijo amén un solo bandido. Los otros bandidos se rieron. Y un aleluya. Gloria a Jesús. Ahora bien, hay una situación en todo esto. Y es que bien sabido nosotros, me voy a tomar unos minutitos más, pero tranquilos, ya estamos aterrizando. Jesús le enseñó qué hacer. Cámbiese de lado. Entonces, ahí cámbiese, pues no lo voy a dejar por mitad. Cámbiese. Entonces, mis amados, hay otra cosa, y son las dos cosas que vamos a tocar solamente. Porque ese mismo verso 9 habla inmediato de un sacerdocio real. Si saltamos esa parte del sacerdocio real, todo lo demás lo tocamos intrínsecamente, lo pasamos dentro. Nación santa, pueblo escogido, pueblo por posesión, somos de Dios. Y vamos a darlo hasta ahí. Pero pasa inmediatamente a sacerdocio real, un real sacerdocio. Y yo me pregunto, cuando hablamos de sacerdocio o de sacerdote, ¿qué pensamos? Si no vamos a la cultura, vamos a pensar en un hombre en una iglesia católica con una sotana larga. Eso es un sacerdote. O un sacerdote de cualquier otra religión con una vestimenta. Pero no es eso realmente lo que es un sacerdote. Aunque, escuchen cuál es la definición como tal. Dice, un sacerdote del Antiguo Testamento fueron personas elegidas por Dios, no por autoelección, y ellos fueron escogidos para un propósito: servir a Dios con sus vidas por medio de la ofrenda de sacrificios. Y esos sacrificios, el significado que tenían era que con ese sacrificio Dios aceptara ese holocausto para la redención de nuestros pecados. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Sacerdocio. Y en esas palabras de ese verso nos dice a nosotros qué es ese sacerdote, qué es ser ese sacerdote. Y yo me puse a comparar, sabiendo que Jesús se hizo nuestro real sacerdote, nuestro gran sacerdote, ¿qué diferencias hay del sacerdote o del sacerdocio antes de Jesús y después de Jesús? ¿Alguien entiende que ese sacerdocio es igual el de antes de Jesús y el de después de Jesús? ¿Es igual? No. ¿Alguien se atrevería a decirme por qué? Dígame, varón. Vamos a poner lo que se oiga porque tiene que quedar grabado. No es igual porque las personas tenían que ir continuamente a pedir perdón quizás por el mismo pecado y no había un trato directo con el corazón del hombre. Luego de Cristo es diferente. Gloria al Señor. Dígame, varón, que lo voy a repetir, dígame.
Gloria a Jesús. Dijo el varón, para que quede todo en acta grabado, dijo el varón que anteriormente todo era físico, que todo había que entrar hasta los atrios para tener ese contacto con Jesús, pero que hoy en día es cambiado, porque ahora nosotros somos ese templo y ahí es donde habita el Señor. Uno más, ¿me decías? La sangre del sacrificio de los animales y la sangre de Jesús. Gloria a Jesús. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero difiero también en algo de ustedes. La función del sacerdote es la misma. Cuidado con los azuanos, no me tiren piedra. ¿Por qué le digo que es la misma? Sencillo. ¿A qué estaba llamado el sacerdote en principio? A con el sacrificio, ¿verdad? Hacer todo el ritual del sacrificio. ¿Para qué? Para que los pecados de las personas sean redimidos. Hoy en día, Jesús ha sido ese sacrificio. Ya Jesús se sacrificó una vez y por todas. No hay que matar más animales, como bien decía mi hermano. Pero ¿qué pasa? La función del sacerdote sigue siendo la misma. En vez de llevar un animal para sacrificarlo, lo que hay que llevar a las personas es el sacrificio de Jesús una y otra vez, para que entiendan que ese sacrificio es el que limpia los pecados. Otra cosa era que el sacerdote era el único que podía hablar con Dios. Él entraba y llevaba su petición y la tuya. Hoy el sacerdote también lleva tu petición y le añade que también tiene que enseñarte que ya tú no tienes que hablar a través de él. Yo puedo llevar tu petición, pero te enseño que tú puedes tener un contacto directo con Dios a través de Jesús. Fíjense que hay muchas similitudes. Y algo que nunca ha cambiado, y es que igual somos elegidos por Dios, no somos elegidos nosotros mismos. Y tú y yo estamos llamados al sacerdocio conforme a esta palabra. Hay algo que, y con esto ya estoy aterrizando, mis amados. Cambien de lado otra vez. Hay un verso que se encuentra en Oseas 4:6. Parte de ese verso, no lo voy a leer completo, pero que nosotros utilizamos mucho ese verso, y yo mismo lo he utilizado, pero no me había fijado el significado que tiene, y es cuando nosotros decimos, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Anótenlo y lean ese capítulo completo de Oseas 4. Y Oseas dice, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ese verso yo siempre lo utilicé para personas que nunca habían escuchado de Jesús. Y siempre lo utilicé para hacerle entender a las personas que las personas se perdían porque no habían escuchado de Jesús o no habían hecho caso a Jesús. Cuando yo leí ese capítulo detenidamente, ¿ustedes saben a quién le estaba escribiendo Oseas? No. A los sacerdotes. Yo dije, wow. Por falta de conocimiento perece mi pueblo, pero se lo está diciendo a los sacerdotes. Y yo, ¿pero y qué es esto? Y si leemos todo el contexto de ese capítulo, nos vamos a dar cuenta que lo que Dios está diciendo a través de Oseas a los sacerdotes es que ellos son los culpables de que las cosas no estén caminando bien por no hablar correctamente lo que tenían que decir de Dios. Hay un amén, un ay, un santo. Ya yo me llevé todos los amenes que quería al principio. Ahora vamos nosotros a tener conciencia de lo que estamos hablando. Estaba llamado a los sacerdotes. Primera de Pedro 2:9. Pero nosotros sois linaje escogido, sacerdocio
real. La función nuestra con el hecho de ser sacerdotes no es solamente quedarnos en la primera parte, yo soy parte de la herencia, gloria al Señor, yo soy parte de la herencia, yo soy parte del linaje de Dios, yo he sido como nación escogido para Dios, porque le plació me escogió a mí de manera particular, pero cuando me llama sacerdote me está diciendo, y tú eres el responsable de llevar a todos los demás correctamente mi palabra. No está diciendo más nada. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Les invito que se lean ese capítulo 4 de Oseas. ¡Wow! ¡Terrible! Cuando nos llama sacerdote, nos está diciendo a nosotros, tú eres el responsable de hablar acerca de mí a todos los otros lugares. Y si mi pueblo perece, es porque tu conocimiento, tu palabra, no ha llegado a ellos, porque yo te la di a ti como sacerdote. ¡Guay! Ay, Padre, gloria a Jesús. Dios nos ha llamado, mis amados, y ya si esta es la última parte, a ser sus hijos. Nos ha extendido la toalla misericordiosa de que nosotros seamos una nación donde cada gobernador que ha pasado le ha sacado hasta el último gajo de esta nación, y siempre esta nación continúa dando frutos. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está con nosotros. Óigame, no han querido explotar, pero su problema no va a ser con nosotros, va a ser con Dios. Y oro al Señor, que aún aquellas personas quienes nos han mal gobernado, o que esa es su intención, tengan un encuentro con Dios, porque también son parte de esta nación. Y si se arrepienten de sus malos caminos, también van a hallar misericordia. Pero tú y yo, que hemos reconocido ese real sacerdocio a través de Jesús, y somos llamados sacerdotes, estamos llamados a predicar, a llevar esa palabra con nuestros labios, con nuestros actos, con nuestros pasos, donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque el día que perezca uno de tu pueblo, al que tú pudiste influenciar, mis amados, como Oseas, Dios te va a preguntar: por falta de conocimiento perece mi pueblo, pero tú fuiste el sacerdote llamado a llevar esa palabra. Suena feo, pero si Dios hubiese querido, como bien Él lo dice en su palabra, pone a piedras a hablar, pero Él le ha placido que seamos nosotros. Pues hablemos y no seamos nosotros piedras. Vamos a estar sobre nuestros pies, mis amados. Aleluya. Linaje escogido, real sacerdocio. Tarde, pero ese era el título del mensaje. Linaje escogido y sacerdocio real. Mis amados, y quiero en este momento que la iglesia me ayude a orar. Si hubiese aquí en esta noche una persona que todavía no ha reconocido al Señor, no ha confesado a Jesús como su Salvador, es símil, es lo mismo que, habiéndote Dios dado la oportunidad de ser escogido, tú decidas no pertenecer a esa familia real, a ese linaje santo de Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Dándote la oportunidad con una propuesta de que tú seas parte
que tú digas, sí, yo recibo, yo acepto ese linaje que Dios me está dando. Si en esta noche hay visitas o hay alguien que todavía no ha decidido, déjame probar de ese linaje que he escuchado esta noche, déjame ver si es verdad que yo soy parte de esa familia. Eso es tan sencillo como orando para que Dios, Cristo, entre a tu corazón y que inmediatamente tú empieces a ser linaje escogido de Dios. Si hay alguien que le interese, eso le voy a pedir que ahí donde usted está, levante sencillamente su mano y le vamos a ayudar en una oración, lo vamos a guiar en una oración para que esto usted lo pueda proclamar con sus labios. No porque ya el Señor no lo ha puesto a tu disposición, sino porque tú no has decidido aceptarlo, lo que Él te está ofreciendo. Si hay alguien así, le voy a pedir que donde está levante su mano y alguien le va a asistir con una oración para guiarlo, aceptando a Cristo en su corazón, aceptando ese linaje, aceptando caminar con Él. No es una religión, es empezar a conocer a nuestro hermano mayor, a nuestro primogénito, a nuestro Salvador. Una vez más, alguien así que levante su mano y diga, sí, yo quiero caminar con el Señor. Bueno, gloria al Señor. Siendo así, mis amados, oro al Señor que extienda una nueva oportunidad en cualquier momento. O si te sentiste avergonzado y te puedes acercar a alguien y decirle, mira, yo quiero hacerlo, ten la libertad de hacerlo. Ahora quiero hablar contigo, iglesia. Y quiero que te lleves esto en tu corazón. De la misma forma que yo fui impactado por esta palabra. Y trayendo todavía aún más convicción de que esto no ha sido fortuito. Que la primera vez que yo entré a la iglesia no fue porque yo tenía una situación en la que me involucré con esto. Y ya por pechú voy a seguir caminando en esto. No, esto no es casualidad. En esto ha habido un propósito de Dios. En todo esto ha habido la mano poderosa de Dios. Que tú estés aquí es porque Dios no tan solo quiere salvar tu casa, tu vida, quiere salvar todo el que está alrededor tuyo. Y como sacerdotes, tú y yo estamos llamados a llevar esta palabra a donde quiera que nosotros vayamos. Mis amados, el privilegio que tenemos nosotros de manera individual y como nación, muchos países y muchas naciones anhelan poderla tener. No tiremos ese gran privilegio de Dios para con nuestras vidas al piso. Entendamos que Dios nos ha visto con misericordia. A pesar de todos los pronósticos, nosotros dependemos de la mano de Dios. Dios se metió Él solito en nuestra historia. Pero en nuestro corazón debemos nosotros dar el espacio. Y una vez le hayamos dado el espacio, brindárselo a aquellos que igual que nosotros lo necesitan. Padre, te doy gracias. Gracias, Dios, por esta palabra que tú nos has permitido traer, Padre. Pero más aún te doy gracias porque sé que tú nos ayudarás a poderla vivir. Padre, por favor, ayúdanos a entender el privilegio inmerecido que tenemos por ser parte de tu linaje, por tu escogencia y por ser llamados sacerdotes. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde y haga el Señor.